Hola, ¿cómo están amigos de Uranus? Feliz 2024. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y bueno, desearles lo mejor para cada uno de ustedes y sus familias. Estoy acá para compartir con ustedes los tránsitos de estos primeros días del año que vienen bastante interesantes, ya se habrán enterado. Así es que desde acá también quiero hacer yo mi aporte y espero que disfruten este video y me dejen también sus comentarios. Muchas gracias a todos los que están acá apoyando este contenido. Bueno, por un lado, sabemos que este año tenemos la segunda vuelta de Plutón a Acuario. Eso es uno de los grandes tránsitos que tenemos porque si bien ya se dio el primer ingreso, este segundo ingreso a Acuario de Plutón viene acompañado del Sol y eso lo hace mirar como la entrada más oficial, se podría decir, o una entrada mucho más sentida, percibida, experimentada por la generalidad, porque está el Sol, ¿cierto? Acompañado de un planeta que nos habla de la globalidad, en uno de los signos que nos habla de eso justamente, porque los tránsitos que estamos viviendo por Acuario y por Piscis en esta temporada, bueno, son tránsitos que nos pegan como para todos igual. De alguna forma, esto nos hace recordar que aunque estemos en países muy lejanos, las cosas nos pueden impactar de igual manera. Ya la vulnerabilidad pisciana, cierto, frente a eventos que nos dejan así de vulnerables, así de sensibles, nos puede pegar estemos donde estemos. ¿Cierto? Y eso es lo que tenemos que concientizar primero que todo, esa es la invitación. Los tránsitos que vamos a vivir nos van a recordar de forma mucho más frecuente que estemos donde estemos, esos miedos nos van a acompañar, ¿cierto? O esos temores, esa emoción difícil que viene originada de algún evento de nuestras vidas, nos va a acompañar estemos donde estemos, que no podemos escapar de eso. A veces cambiamos de país, ¿cierto? Buscando mejores condiciones para nosotros y nuestras familias. Sin embargo, aquellas cosas que hemos venido a vivir acá a la Tierra, tenemos que verlas como nuestros desafíos aquí y donde estemos, ¿cierto? Y asimismo como un evento de la naturaleza puede golpear de la misma manera a cualquier ser humano, con la pérdida de su vivienda, con la pérdida de un familiar, con la propia pérdida de su vida, ¿cierto? Sea por un terremoto, sea por un tsunami, sea por un tornado en otros países o por otros eventos, ¿cierto? Eh, como seres humanos lo sufrimos y lo experimentamos con el mismo terror, con la misma desesperanza, con la misma angustia. Somos iguales en ese sentido, eso es lo que nos dice Piscis, y ahí es cuando vienen todas estas catástrofes tan sensibles para la humanidad, cuando nos unimos, cuando nos compadecemos del dolor del otro, porque también lo hemos vivido nosotros en nuestros países de diversas maneras. Entonces, tanto Piscis como Acuario son signos que nos elevan la conciencia hacia eso, hacia nuestro ser humano, que también tiene una parte divina en el sentido de poder conectarnos de forma sutil con lo que ocurre en un lugar muy lejano al nuestro incluso. Y ahí es cuando hablamos de compasión, de amor, de perdón incluso. Y ahí es donde nos podemos purificar como humanidad. Y esa es la experiencia de Saturno por Piscis, de que esto se vuelva real también. Pero ¿qué cosas tan duras tienen que ocurrir para que eso realmente suceda? Esa es la pregunta. ¿Y por qué tenemos que llegar a vivir ese tipo de cosas para que nos conectemos con nuestro ser humano divino, ¿cierto? ¿Por qué tienen que pasar catástrofes? ¿Por qué tenemos que llegar a vivir el dolor, vivir la pérdida, vivir la enfermedad para poder perdonar o perdonarnos, sanarnos, purificarnos, comenzar a cuidarnos, por ejemplo, etcétera?
Bueno, esas son preguntas piscianas, acuarianas. Nos estamos dejando llevar hacia un nuevo mundo donde todas estas cosas van a ser pan de cada día, porque las nuevas conciencias están conectadas con la información, están conectadas eh, con esto de que da lo mismo si naciste acá o naciste allá. Lo que vienen a vivir y lo que quieren vivir lo van a vivir igual, lo van a llevar a cabo igual, se van a comprometer con eso, estén donde estén, porque son conciencias que ya no tienen las limitaciones que existían antes. Entonces, a través de la tecnología pueden estar conectados con otro país, pueden tener mucho más fácil y mucho más económico incluso ciertos aprendizajes, ciertos conocimientos, cierta información. Entonces es otra la realidad que están viviendo ellos. Nosotros no nacimos con internet, por ejemplo, hay niños que hoy en día conocen un montón de cosas que nosotros antes ni siquiera teníamos cómo saber ni poder siquiera ver, a lo mejor a través de alguna vez alguna imagen por una televisión. Y las nuevas generaciones, sobre todo los padres de las generaciones que vienen ahora con Plutón en Acuario, que ya nacieron algunos ya están aquí con nosotros, tienen algunos meses solamente, esos seres maravillosos que vienen con esta nueva conciencia de esta nueva generación de Plutón en Acuario, que cuando sean adultos van a ser quienes transformen mucho más todo este planeta, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la altura de ser un buen aporte para estos niños, para estos futuros adultos, ¿cierto? Y, y tratar de despojarnos de ese pasado que tanto nos ha limitado, de nuestros miedos, ¿cierto? De también de la soberbia, bueno, todas esas cosas que nos han alejado de una humanidad más humanitaria, porque ese es el tiempo acuariano, un tiempo más humanitario, ¿cierto? Y las sociedades que se están construyendo en Piscis también son sociedades más humanas también. Entonces estamos sincronizándonos con estos dos signos, Saturno y Saturno viene a acompañar el proceso de Plutón en Acuario, ya lo comenzó a hacer, y para eso nos tenemos que ver enfrentados a situaciones de alta vulnerabilidad, y es por esa razón que tenemos que tratar de unir cierto, nuestras conciencias para estar mucho más fortalecidos espiritualmente, porque eso es lo que viene a partir de la entrada también de Neptuno en Aries, porque Neptuno está terminando también su ciclo por su domicilio en Piscis, está ya en el grado 25, bueno, falta todavía un poquito, pero está terminando su ciclo allí, ¿verdad? A través de ese tránsito también muchos hemos experimentado un despertar de conciencia, y a partir de eso también es que, bueno, va a comenzar el nuevo ciclo por el zodiaco, y todo esto es muy emocionante porque finalmente estos últimos signos del zodiaco están siendo fuertemente impactados para ir cerrando un ciclo que a la vez va a ir acompañado de un nuevo y gran comienzo a nivel espiritual sobre todo. Y es por eso que todas estas herramientas y todos ustedes que siguen y aplican sus herramientas holísticas son y serán protagonistas de este tiempo. Por eso es que hoy me quiero centrar en estos grandes tránsitos, más allá de las recomendaciones para cada signo, que es algo que también va a estar presente en el canal, y también la mirada a nivel tendencia anual, que eso lo miramos sobre todo con la carta del Sol en el grado 0 de Aries. ¿Ya? Esa carta, la carta del 0 de Aries, es la que nos muestra esa tendencia.
¿cierto? Para la astrología funciona así. Ese es nuestro año nuevo, así es que esa es la tendencia del año. Pero hoy estoy acá en el 2023 para recordar qué estaba pasando en ese momento, 24 de marzo del 2023, con ustedes en su zona acuariana. ¿Qué se mostró, qué se reveló en ese tiempo? Porque fue un tránsito bien cortito y vamos a ir avanzando para que lo miremos juntos. Fue un par de meses solamente, porque Plutón ahí llegó al grado 0, conectó con los nodos que estaban en Tauro Escorpio, y eso ya nos da un indicio, ¿cierto? Un indicio, lo hablamos en su momento en el canal. Acá ya estamos en mayo y Plutón está ahí. Estamos hablando del 24 de marzo, todo abril, parte de mayo, todo mayo, ¿cierto? Y acá ya volvió, o sea, mayo ya fue el último mes en el que, sí, acá, principio de junio. Sí, ahí está. Fue hasta el 10 de junio, o sea, del 24 de marzo 2023 hasta el 10 de junio 2023 también, que se reveló para ti en Acuario, en tu zona acuariana, o a nivel general, porque quizás tú tienes a Urano conectando con algunas áreas de tu vida, con algunos planetas, y eso también habla de esa experiencia o esa información que debes concientizar ahora, y que te estoy tratando de acompañar en eso. No puedo mirar cada una de sus cartas para poder señalarlo, pero si quieren dejar ahí algún comentario, por supuesto, si está en mí responder, lo hago. Pero ¿qué estaba pasando por Acuario, cierto? En sus vidas, ¿dónde está Acuario? ¿Dónde está Urano, por supuesto? Y si tienes planetas en Acuario, con mayor razón, si tienes planetas cerca del grado 0, incluso Capricornio, porque ya en ese grado, obviamente, la influencia acuariana va a pegar a los planetas que estén en el tercer decanato de Capricornio. Así que si tú tienes planetas justo ahí, bueno, obviamente tienes que tener algo que contar, que se reveló en ese tiempo, marzo, abril, mayo especialmente, que se reveló para ti hacia el futuro de, no sé, de lo laboral, porque hablamos de que esto iba a golpear a muchos en lo laboral, por este juego Capricornio, Acuario, Capricornio, Acuario, quizás mucho movimiento ahí, mucho cambio, ¿cierto? Y esto pegaba con, lo vimos cuando tenía la carta ahí, ustedes pueden retroceder a mirarlo, en el grado 0 estaba Plutón, hizo contacto con los nodos, y acá todavía se puede ver que los nodos están en el eje Tauro-Escorpio, ¿cierto? Y Plutón ya en Acuario todavía también, bueno, ahí ya pasó Acuario retrogradando de nuevo, hicieron esta conexión, que es una cuadratura, incluso en ese momento también para los que tienen planetas en Leo, que también van a estar muy golpeados por el tránsito de Plutón en Acuario. Todos los que tienen planetas en Leo, bueno, tienen que preparar, o si tienes ascendente Leo, o si tienes a Leo en algún ángulo, sea el medio cielo, sea el fondo del cielo, sea la casa 7, bueno, vas a tener que considerar que en tus relaciones va a comenzar a primar la energía plutoniana. Y si tú alguna vez te has mirado la revolución solar y has tenido a Plutón en la casa 7, ¿cierto? O en oposición a tu luna, a tu Mercurio, a tu Sol, bueno, quiere decir que ya has vivido lo que significa tener a Plutón de oposición de forma muy directa. Y ahí es cuando tú tienes que, sobre todo, aprender a poner sanos límites. Y cuando hablamos de eso, tenemos que casi que entrar a interiorizarnos de cómo los niños
responden a los límites que se le establecen por los adultos. Y esto no funciona con palabras, ¿ya? Esto no funciona con hacerle saber al otro, sino que esto funciona a través de la manifestación concreta, o sea, frente a un gesto real, una acción real de tu parte. O sea, digamos que tu actitud frente a ciertas cosas tiene que estar clara. Tu proceder, ¿cuál va a ser frente a tal o cual situación? Porque la energía plutoniana es tremendamente avasalladora cuando viene en oposición. Entonces los demás transgreden tus límites. Así te lo digo directamente. Entonces tú tienes que saber cómo proceder frente a todas estas cosas. Porque te toca tomar de esa energía también para empoderarte lo suficiente para enfrentar la energía potente que trae el otro frente a ciertas cosas. Entonces, puede ser demasiado evidente esto para ti o quizás no tanto, ¿ya? De todas maneras es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por supuesto que esto va a ser mucho más potente para los de signo Tauro, porque además están viviendo el tránsito de Urano, o sea, los taurinos se les viene moviendo la vida hace rato, ¿cierto? Porque cuando Urano nos transita, nos cambia la vida más que en esos 7-8 años, nos cambia más que en toda la vida, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar dispuestos a ser flexibles y ¿cierto? A liberarnos de alguna manera, sobre todo a nivel de lo que nos rige Tauro para nosotros. Y Urano, bueno, la cuadratura ahí, bueno, entre Plutón, ¿cierto? Y lo que tú tengas en Tauro, sumado al tránsito de Urano, y además que ahora está Júpiter, obviamente se va a hacer sentir. O sea, tienen dos planetas, los taurinos, dos planetas en su signo. Júpiter, que se hace sentir sí o sí, y Urano, que obviamente además ahora va a transitar directo prontamente. Bueno, y tenemos la entrada de Plutón al signo Acuario. Entonces, para Tauro va a ser muy fuerte. Para Leo también, por supuesto, porque le toca de oposición, como les decía. Y el otro signo es Escorpio, que ya la vino pasando un poquito intenso con los eclipses hace no mucho, ¿ya? Pero ya salieron, ¿cierto?, los nodos del eje Tauro-Escorpio, así que ahora debería ser un poco menos intenso para Escorpio, dado que no hay un tránsito tan que los acompañe, un tránsito fuerte por ahí. Ya vivieron los eclipses, o sea, ya los cambios que tenían que vivir, ¿cierto?, por destino, por karma incluso, ya los impactaron. Ahora toca que se sigan direccionando y equilibrándose a través de las experiencias taurinas por lo que les está tocando como oposición en sus relaciones, porque en sus relaciones se van a encontrar con cosas nuevas, ¿cierto?, con Urano ahí y con Júpiter magnificando todo esto además, así es que tienen que también estar muy atentos. Bueno, en general los tránsitos por Piscis, por Aries, por Acuario, por supuesto. Bueno, los acuarianos en realidad no se asusten tanto. A ver, los que tienen planetas en el primer decanato ya tienen que estar más que dispuestos a depurarse, a limpiarse de toda la toxicidad, de todo el rencor, el odio, los celos, que si viven situaciones así, dependiendo de cada carta, porque no todos los acuarianos tienen tanta tendencia a acumular emociones de baja vibración que puedan estar apantanándose ahí, como para que, digamos, la purificación que tengan que hacer ahora sea tan fuerte, porque eso es una cosa, eso es como lo básico que uno debiera trabajar a un nivel terapéutico con un tránsito de Plutón, ¿cierto? Sin embargo, también existe
existen otras cosas, ¿cierto? Hay que mirar, si tú eres acuariano, hay que entender muchísimo el tema con tu sol, con tu padre, con tu identidad acuariana, que puede ser complejo de venir a vivir, ser acuariano, ¿cierto? Porque viven muchísimo esto de no encajar, vive mucho esto de no poder ser comprendido. O sea, de repente plantean cosas que están como más adelantadas en el tiempo y por eso es que no son tan tomados en cuenta a veces como se quisiera, porque obviamente la energía acuariana te impulsa hacia adelante y por lo general ir a lo desconocido a muchos les complica, les atemoriza. Y muchas veces los acuarianos tienen que cargar con una historia de los que, bueno, una historia ancestral donde el ser distinto, el hacer las cosas de otra manera, el ser vanguardista, el ser revolucionario no era bien mirado, menos antes, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que entender también que gracias a los revolucionarios es que la vida avanza, gracias a los revolucionarios es que tenemos cambios, porque si no estaríamos estancados en lo mismo, sería mucho más difícil la evolución humana y por eso es que le debemos muchísimo a todos los revolucionarios, aunque claro, son experiencias difíciles para ellos y para su entorno, ¿cierto? Porque es ir hacia lo desconocido un poco, ¿ya? Bueno, hay personas que han venido a vivir una experiencia acuariana bastante compleja, bastante difícil, incluso conlleva temas de salud, conlleva mucha etiqueta que no es real muchas veces, todo eso que se le encaja. Y han tenido que vivir con etiquetas, incluso han tenido que vivir medicados, ¿ya? O con diagnósticos erróneos, falsos, y no porque quieran hacerles daño, sino es porque no tenían cómo acompañarlos en lo que estaban viviendo. Entonces es una experiencia bastante desafiante para muchos acuarianos. Entonces la invitación es a abrirse a lo acuariano, abrirse a la comprensión, abrirse a la confianza en esta energía, porque nos va a tocar, se podría decir que tropezarnos con esto más de alguna ocasión y nos va a agobiar, nos puede asustar, nos puede desencajar, nos puede hacer sentir muchas cosas que no son tan agradables, nos puede colapsar y por eso es que tenemos que estar preparados, porque de repente nos vamos a ir tropezando con esta energía y las cosas que ocurran tienen que ocurrir de esa manera desagradable, incómoda, no muy armoniosa, porque de otra forma no nos pegamos el salto, no damos el salto, ¿ya? Entonces es necesario que estemos dispuestos a transitar esa incomodidad para ver hacia dónde nos lleva. Pero lo más importante a nivel terapéutico que yo les voy a decir es que eso que vamos a sentir, esa incomodidad, ese resentimiento, ese odio, o lo que sea que se active, se despierte con este tránsito para ustedes, que no va a ser agradable, tienen que sentirlo y tienen que expresarlo, de alguna manera, expresarlo de forma, no sé, tipo simbólico, como un acto simbólico. Pueden hacerlo si son mentes más conscientes, ¿cierto? Saben que lo pueden hacer de esa manera. Y lo otro, bueno, este es el proceso de cada uno. No esperemos que los demás entiendan lo que nos está pasando a un nivel, ¿cierto? Más interno, más psicológico, más subconsciente, más emocional, más visceral o lo que sea. Tratemos de estar más acuarianos
¿qué quiero decir con esto? Tratemos de estar más como despojándonos. Yo creo que si alguna vez han escuchado eso de que juega el juego de la vida, yo creo que si hay un momento para aplicar eso es con un tránsito acuariano. Porque esta es la vida, vívela. Es como eso, es como, bueno, te quedas ahí estancado en el pasado para siempre, o quejándote, resentido, resentida, con el miedo, con el bloqueo, con el trauma, con lo que sea que te tiene ahí, o o haces tu jugada, digamos, y avanzas. A eso me refiero con jugar el juego de la vida, o sea, es ahora. Sobre todo porque los que están aquí escuchando este video, y si es que llegaron hasta acá, es porque ya son adultos y es porque tienen que hacerlo ahora. Es porque no hay otra. Y es porque ustedes escogieron, además, sus almas escogió venir en este tiempo por algo, ¿cierto? Y bueno, y a los que, sobre todo a los que les toca ser padres de estos niños que nacen con Plutón en Acuario, bueno, les va a mover mucho la vida, ¿cierto? Este bebé, este hijo, sobre todo si además trae energía acuariana adicional. Imagínense. Bueno, ahí van a tener ustedes, después de adultos, si es que estamos acá todavía para ver a esos adultos de esa generación, vamos a ver lo que nos van a dejar en este mundo para nuestra descendencia, para todos los que tenemos hijos. Van a también acompañar el proceso de los de Plutón en Acuario, que ya tenemos unos bebés ya de esa generación acá ya en la Tierra. Entonces, bueno, se va a mover mucho ese signo, porque va a dejar de ser el bicho raro. Perdónenme que lo diga de esa forma, porque sí, esa oscuridad acuariana se va. Pero para eso tenemos que vivir muchas cosas durante estos próximos 20 años. No es algo que espero que todos estemos acá para vivirlo, porque va a ser fascinante. Yo creo, de alguna manera, va a ser un proceso que, imagínense lo que, por poner un ejemplo que es bien evidente, como fue lo que pasó con la generación de Plutón en Escorpio cuando ya fueron adultos y nos establecieron el reggaetón, porque todos pensaron que eso venía para un rato. Sin embargo, se habla mucho de que es una música que no sé qué, que viene de no sé qué, que no sé qué. Bueno, desde lo que corresponde a nuestra área, esa es una manifestación de la generación de Plutón en Escorpio, y con esto no quiero decir, porque ya una vez alguien me hizo un comentario, que a mí no me gusta el reggaetón, es que no tiene que ver con tu gusto, ya tiene que ver con que cada generación deja algo, establece algo a nivel global. No quiero decir que esta generación solamente dejó eso, obviamente que no, hay mucha cosa a un nivel de lo que son las inversiones, de lo que es el tema de economía. Y también hay muchas personas de esa generación que no hicieron reggaetón, que hicieron otro tipo de música, y van a ver algunos artistas de esa generación que son tremendos artistas con otro tipo de música. Sin embargo, este estilo de música, bueno, tiene unas bases que están en el reggae, que es una música muy armoniosa, que equilibra muchísimo y tiene que ver justamente con los primeros chakras, ¿cierto? Los que saben de energía y de chakras entenderán. Yo no soy maestra en esto, pero sí tengo clarísimo que hay ciertos sonidos que nos hacen más como, ¿cierto? Ir a hacer como el tambor, ¿cierto? Sonidos más bajos que van hacia que nosotros nos movamos de una forma como más yendo hacia nuestros primeros chakras, ¿cierto? Con nuestros pies, de hecho. Y obviamente eso moviendo desde la cintura hacia abajo. Lo demás también se mueve, pero digamos que marca el paso, ¿cierto? Hacia abajo, y tus pies se despegan del suelo. Bueno,
esta generación con este ritmo también vino a transmutar mucho abuso que había en todos los árboles genealógicos, mucho trauma a nivel sexual, ¿ya? Ahora yo creo que ya me están entendiendo más. Bueno, eso también lo dejó esa generación, entre muchas más cosas, pero quería mencionar algo bien potente. Yo creo que ya me entendieron y bueno, a eso voy con lo que va estableciendo cada generación, pero ya una vez que son adultos y lo que viene a purificar también, ¿cierto? La generación de Plutón en Libra con el tema del matrimonio, ¿cierto? Eh, y así la generación de Plutón en Sagitario, que ya son los nuevos adultos, ¿cierto? Que están masificando conocimientos, pero como locos. Y, y eso es lo que nos van dejando cada uno. Bueno, ahí es cosa de después mirar en la historia para ver cada generación todo lo que deja, porque también destruyen algunas cosas, para bien y para mal, algunas cosas que son preciadas todavía incluso, y cosas que ya realmente no son del parecer de la mayoría de las personas, pero bueno, vamos a ver luego lo que va a pasar con la generación de Plutón en Piscis, ¿cierto? Con el tema del arte. Bueno, creo que lo principal en este tiempo es tener en claro todo lo que tenemos que ir limpiando a un nivel subconsciente por los tránsitos que estamos viviendo en estos signos que buscan unirnos, que de una vez por todas entendamos que lo que le hacemos al otro igual nos va a repercutir a nosotros en esta vida o en otra, y en nosotros o en nuestra descendencia. Por lo tanto, lo mismo a nivel países, ¿cierto? Que todo está conectado, ¿cierto? A nivel economía. Y bueno, hablando de ese punto, Plutón, bueno, me voy al 2024, porque Plutón, a ver si puedo salir de aquí, eso. Bueno, Plutón, una vez que entre a Acuario ahora, vamos a ponerlo... Falta poquito ya. Ahí está. El 21... Bueno, ahí pueden ver ambos, Plutón y el Sol en Acuario. El 21 de enero, el 21 de enero del 2024, va a cuadrar a Júpiter, que está en Tauro. Y cuando ingresó anteriormente a Acuario Plutón en la primera vuelta, hizo cuadratura a los nodos que estaban en el eje Tauro-Escorpio. Entonces, ¿qué se te reveló para que tú pudieras conectar con tu valor? Para que tú mejoraras la relación con tu cuerpo, para que tú mejoraras tu autoestima. ¿Qué se te reveló para que mejoraras tu estabilidad como persona, para lograr la estabilidad económica para tu familia? ¿Qué se te mostró para mejorar tus finanzas? ¿Qué se te mostró para generar recursos de otra forma? ¿Qué se te mostró a un nivel taurino? ¿Qué tienes en Tauro? ¿Qué tienes en Acuario? ¿Qué área de vida? A ver, acá se mueve mucho. No nos podemos quedar solamente en las casas, porque también tenemos que mirar a nuestro Urano natal, a nuestra Venus natal. ¿Qué se te movió? ¿Qué se te ha movido? ¿Te sientes más seguro, más segura después de ese tránsito? ¿Hiciste algunos cambios? De alguna manera te liberaste de algunas cosas como para que hoy en día te sientas mejor, estés disfrutando más, te sientas más seguro, más segura, hayas logrado mejorar el plano económico, hayas logrado salir, por ejemplo,
de situaciones escorpiónicas, porque ahí estaba Nodo Sur. Las deudas son algo escorpiónico, ¿cierto? El dolor, el rencor también son cosas que teníamos que soltar. Y las situaciones acuarianas que se pudieron dar en ese tiempo probablemente nos llevaban hacia eso, ¿no? Hacia liberarnos, hacia hacer cambios para mejorar ese eje. Y también las experiencias que estábamos viviendo en el eje Tauro-Escorpio, obviamente también nos iban a llevar a vivir mejor la experiencia acuariana, a vivirla de una forma mucho más auténtica. Porque Urano en Tauro también nos habla de autenticidad. O sea, Urano es el regente de Acuario y está en Tauro, y las primeras conexiones que vemos desde Plutón a Acuario es hacia Tauro. También hacia Escorpio, pero especialmente hacia Tauro, porque Tauro estaba al nodo norte en ese tiempo, hacia ahí estaba el foco evolutivo, ahora está en Aries, pero ahí están los planetas en este momento. Entonces, especialmente para Tauro, pero también para quienes tienen planetas en Escorpio, es tremendamente movilizador todo lo que ha venido pasando desde que Plutón ingresó a Acuario en marzo del 2023 hasta ahora, porque ahí partió todo, aunque la entrada oficial y mucho más consciente va a ser ahora en enero. ¿Qué va a pasar a nivel global en términos de economía? Va a ser, yo creo que, una de las grandes interrogantes para nosotros en estos días, porque puede ser que ya también se esté preparando eso, pero como justamente el Sol cambia de signo, entra a Acuario casi al mismo tiempo que Plutón, o sea, el día anterior el Sol estaba solo en Acuario, ¿ya? Pero acá se podría decir que puede haber alguna noticia con alguna autoridad. No sé en qué país, porque también hay que ver las cartas de cada mandatario. Y también puede ser de personas que tengan que ver con lo político, con lo empresarial, porque Capricornio nos habla de todas esas áreas. Entonces puede ser que exista alguna información que nos llegue, porque nótese que justamente esta conjunción se da cuando la luna está entrando a Géminis, o sea, nos vamos a enterar de algo, puede ser incluso algo, no sé, Plutón ya sabemos que nos habla de muerte y renacer, puede ser que alguna autoridad pueda fallecer, puede ser que esa sea una de las noticias, puede ser una mujer también porque hay una luna, pero el Sol al lado de Plutón puede ser que alguien nuevo asuma una autoridad, o que una autoridad antigua por Capricornio, ¿cierto?, cambie de posición o ya no esté en el lugar donde estaba, y eso tenga repercusiones a un nivel económico. Entonces estamos frente a noticias que pueden ser importantes. Tenemos que darle un vistazo a las noticias de marzo del 2023, marzo, abril, mayo, que si porque también está la autoridad de Estados Unidos, que vemos que es bastante mayor, vemos acá en Chile una autoridad muy joven, o sea, vemos como los dos lados de la moneda acá. En otros países hay distintas historias, distintos momentos políticos, de generaciones. Es tan difícil saber qué puede pasar. Tampoco es la idea comenzar a jugar a las predicciones con un tránsito así, pero claro, ya tenemos que estar preparados para que esto nos traiga algún tipo de noticia. ¿Qué puede estar pasando en este tiempo, enero, febrero, ¿cierto? Sobre todo enero, porque es demasiado evidente que algo se nos va a informar. Nosotros, como a un nivel de astrología mundial, las personas somos
representadas por la luna. Y las autoridades, y ahí con Plutón es claro que hay una autoridad con mucho poder que puede quizás ser protagonista de alguna noticia, a un nivel económico puede ser, o quizás alguna noticia positiva. Quiero ser optimista, la verdad es que la cuadratura Júpiter puede ser un conflicto. La verdad es que está Urano ahí retrógrado, entonces puede ser algo que ya venga pasando, ¿cierto? Pero bueno, no nos quedemos solo en eso, porque lo que nos importa a nosotros como ciudadanos es que exista equidad, y eso es algo acuariano. Nadie está pidiendo privilegios, ¿cierto? Estamos pidiendo lo justo, estamos pidiendo incluso en muchos países lo básico, ¿cierto? Porque ni siquiera eso se logra alcanzar con facilidad o ni siquiera con esfuerzo. Se trabaja mucho, pero no se logra tener siquiera lo básico. Entonces, esas son las cosas que se están exigiendo a las autoridades, a los modelos también de cada país. Bueno, acá en Chile nos ha costado un montón el proceso de tener una nueva constitución. Algunos ya piensan que es mejor quedarnos con la que ya tenemos, que los cambios tienen que ir por otra línea, etcétera. Que hay muchas opiniones. La verdad es que si uno se pone a analizar, quizás todos tengan la razón. Entonces, tenemos que confiar en los procesos, tenemos que dejar de tener tanto miedo a lo nuevo. Y bueno, tenemos en algunos países, nosotros tenemos ya un presidente que se sale de lo típico, que es un presidente el más joven de la historia, además acuariano y luna en Piscis. Entonces, por eso es que cuando Boric tomó el mando, yo dije, bueno, no sé cómo viene esto, yo sé que no es él como el mejor candidato en términos de, no sé, de experiencia y todo lo demás que se espera para un cargo de ese tipo. Sin embargo, en el tiempo astrológico, este ser humano calza perfecto, dije yo. Entonces, no por el hecho de que todo salga bien, hay que dejar de pensar de forma tan inocente, tan como un niño chico, que se alinea con los tránsitos. No quiere decir que todo va a salir bien y que todo será fácil y rápido y que todo sea maravilloso y que toda la realidad va a cambiar de un día para otro. La verdad es que es un poco absurdo pensar así. Me disculparán quienes piensen así y estén como pensando que todo está mal y que esto fue un fraude y todo eso, sino que no es que yo diga que se van a solucionar todas las cosas, pero cada persona llega en el tiempo que tiene que llegar con cierto propósito. Eso es lo que yo planteo. Y antes de eso tenía que pasar que existieran ciertos bloqueos, ¿cierto? Para que llegáramos a ese punto de decir, ya está acá y queremos algo diferente. Y así es cuando le dan el pase a los acuarianos. Cuando ya no hay nada de lo conocido que te ayude, no hay nada de lo conocido. Lo mismo nos pasa a nosotros, a los terapeutas holísticos, ¿cierto? Que yo sé que muchos me escuchan. Cuando la persona en la medicina alópata no encuentra ninguna solución, no encuentra salida, queda siempre ahí en el mismo nivel, en el mismo estancamiento, pasándolo mal y comprando el medicamento que se le dijo y tomándose todos los días el medicamento, sigue igual o sigue peor. Ahí es cuando buscan lo diferente, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasó acá en Chile con la elección de Boric. Es eso.
¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué hay tanta desconfianza y tanto miedo a lo nuevo? Bueno, eso es lo que vamos a vivir y eso es lo que se va a desterrar de este mundo a partir de esta nueva realidad que se va a construir o que se va a... Quizás esa realidad, esa mala realidad acuariana es la que se va a destruir, ¿cierto? Y se va a dejar una nueva. O más bien, se va a sacar esa realidad mala de Acuario, que en realidad es como que dejen siempre al último a todos nosotros que hacemos cosas diferentes, que se salen de la norma, que se salen de lo convencional y que nos hagan parte también, ¿cierto? Que nos hagan parte del sistema, ¿cierto? De cada lugar. Y yo creo que cada vez las nuevas generaciones nos consideran más, ¿cierto? Ya no somos tan minoría como antes. Bueno, eso es lo que les puedo compartir hasta ahora. Obviamente vamos a seguir compartiendo distintos videos con distintas reflexiones, miradas y avisos, ¿ya? Más que nada, este video es dirigido a todas esas mentes conscientes que están no solamente pensando en qué va a pasar conmigo este año, sino que es muy válido, por supuesto, pero que están interesadas en mirar los tránsitos a un nivel global, porque justamente es esa la conciencia que estamos ahora activando con estos tránsitos tan importantes. Así que si llegaste hasta aquí, eres una de esas conciencias y no por eso vamos a ser mejores, no nada que ver con eso, sino que cada alma viene a vivir distintas cosas y a los que nos toca estar en contacto con estas herramientas, tenemos que llevar luz a otras conciencias para que vienen a vivir otras cosas, no por eso unos son mejores que otros, ¿ya? Todos venimos a vivir distintas cosas. A nosotros nos tocó tener contacto con estas herramientas que nos anteponen a tener, es como mirar las cosas desde más lejos, nada más, ¿cierto? Los demás están más centrados en sí mismos y está bien porque vinieron a vivir esas cosas, pero también cada uno de nosotros somos un pequeño granito de arena para que todo lo demás conecte y empiece a avanzar. Por eso es tan importante compartir un poquito de conciencia con los demás, ¿cierto? La conciencia que nos lleva a mirar las cosas desde más lejos para poder mirar de forma más global todo, ¿cierto? Solamente eso. Un abrazo muy grande y feliz 2024 para ustedes.